Cowboy Bebop es un anime que cuenta las aventuras, desventuras y tragedias de un grupo de cazarrecompensas: Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Ed y Ayn, quienes viajan a bordo del Bebop, su nave espacial. La historia está ambientada en el año 2071. Recientemente vi el anime y creo que es fantástico y se volvió instantáneamente uno de mis productos audiovisuales favoritos. Inmediatamente después vi la adaptación live action de Netflix y dado que contamos con estos dos productos pensé que sería muy interesante hacer un análisis de las adaptaciones de anime a live action, algo muy popular en estos días. Tenemos un problema de inicio: la adaptación falló, y esto no lo digo yo como una opinión personal porque eso sería irrelevante, pero sucede que la serie fue cancelada por la recepción que tuvo por parte de los fanáticos y críticos. Sé que es horrible basarme solamente en estos datos cuantitativos para probar este argumento, pero pues básicamente es lo único que tenemos y mientras siga siendo lo único que tenemos, pues les tenemos que hacer caso, ¿no? Y así que la pregunta sería, ¿por qué falló o por qué fracasó esta adaptación? Para responder a esta pregunta, primero debemos hacer algunas aclaraciones sobre qué son y cómo funcionan las adaptaciones. Primero debemos hacer una aproximación a la noción de traducción, el cual ha servido como metáfora para aplicarse a diversos procesos, entre ellos la adaptación. En 1959, Roman Jakobson, un lingüista, fonólogo y teórico literario ruso, distinguió tres tipos básicos de traducción en su icónico artículo On Linguistic Aspects of Translation. Traducción intralingüística: reformulación por medio de signos verbales dentro de la misma lengua. Esto significa, por ejemplo, la traducción de una frase dentro del sistema de lenguaje español a otra palabra o frase también dentro del sistema de lenguaje español. Traducción interlingüística: traducción propiamente dicha y la más conocida, la traducción entre lenguas. Un ejemplo podría ser la traducción de una frase del idioma inglés a una frase del idioma español. Even in my brain, I'm a paranoid maniac who shops at Michael's. Hasta en mi cerebro soy una maníaca paranoica que compra en Fantasías Miguel. Sin embargo, a pesar de que el español y el inglés son dos lenguas distintas, se considera que pertenecen a un mismo sistema, que en este caso sería el sistema de lenguaje. Jacobson ofrece un tercer tipo de traducción y el más innovador: la traducción intersemiótica, interpretación de signos verbales mediante un sistema no verbal. A partir de esto, Umberto Eco extiende la reflexión de Jacobson sobre la traducción intersemiótica o transmutación, como también se le conoce, y la llama la traducción que ocurre entre dos sistemas de significación distintos. Esto abre infinitas modalidades de la traducción intersemiótica, pues ahora podríamos considerar la traducción de una pieza musical a un audiovisual, o la traducción de una pintura a una pieza musical, o de un libro a una película como ejemplos de este tipo de traducción. La traducción también es un problema de significados, porque dos sistemas distintos no pueden transmitir la misma información. En ese sentido, la traducción es una negociación. La traducción es una negociación de lo que se quiere decir y de las posibilidades de que tenga sentido. A veces se renuncian a algunos significados y a otras veces se ganan. No todas las traducciones son malas, hay algunas que incluso son tan buenas que se les puede considerar un segundo original. En mi opinión, y en la opinión de todos los autores que hasta ahora he mencionado, una buena traducción radica en transmitir de mejor manera el sentido de la obra original. Teniendo en cuenta esto, pasemos a observar la adaptación live action de Cowboy Bebop y sugerir algunas razones de por qué no funcionó de la mejor manera. La primera consideración que debe hacerse es la de pensar al anime como un sistema de significación. Muchas veces he visto que el anime es clasificado como un género perteneciente a la animación, pero creo que tiene formas de expresar y de construir asociaciones de ideas y narrativas en algunos aspectos tan distintos que la definición de género se queda corta. El anime, en mi consideración, sería un medio. Con esto se cumple la condición de poder considerar a esta adaptación como una traducción intersemiótica del texto Cowboy Bebop anime a su adaptación Cowboy Bebop live action. Ahora, como se pasa de un sistema a otro, cada uno tiene una materia sobre la cual se expresan y se transmiten los significados. Y dice Umberto Eco que cada materia tiene límites y alcances. Por ejemplo, no podríamos decir que las palabras expresen lo mismo que lo que se expresa en una sinfonía o en un encuadre de una película.
Entonces, ¿qué sucede cuando se pasa de una materia a otra si no se puede expresar lo mismo? Bueno, hay varios procesos que ocurren para negociar el significado. Vamos a seguir lo que Umberto Eco llama un cambio de materia en su libro Decir casi lo mismo. Primero, hay algunas materias que deben hacer ver lo no dicho. Por ejemplo, en la traducción de una novela a una representación cinematográfica hay elementos que son dejados a la imaginación del lector en el libro que no pueden ser así en la película. Podríamos decir que mientras que muchas veces el libro no indica la iluminación o el vestuario en una escena, la película no puede dejar esto libre. La película, por lo tanto, propone una representación y al hacer esto nos hace ver algo que en el libro no estaba dicho. Ahora, esta operación, como todas las que veremos a continuación, se hace respetando el sentido de la obra original. Por ejemplo, en el caso de Cowboy Bebop, podríamos decir que el casting de los personajes refleja esto. Los verdaderos problemas ocurren más bien cuando la obra traducida dice menos que el original. A esto se le llama no hacer ver lo dicho. Por ejemplo, Vicious en el anime es una figura aterradora. Voy a poner su introducción como ejemplo. 震えているな。誰？ビシャス。 No solo es un villano, es una verdadera fuerza de la naturaleza y lo impulsa la maldad. Y esto se transmite a través de varios canales, como visuales, que pueden ser el diseño del personaje, o sonoros, que pueden ser los diálogos que tiene el personaje o incluso la voz. Pero esto también puede ser dicho a través de la narrativa, que creo yo es el más interesante. Porque Vicious, en el anime, tiene contadísimas apariciones, pero esto lo hace aún más aterrador. No sabes en qué momento puede aparecer y qué es lo que puede llegar a ser. En el live action, esto cambia y voy a enfocarme específicamente en el aspecto narrativo. Vicious es más un personaje berrinchudo, impulsivo y en momentos bastante ridículo. Lejos quedó de su versión original. Tiene muchísima más presencia en la serie, pero en lugar de fomentar su personalidad o su identidad aterradora, la degrada. Como hemos visto hasta ahora, se cambiaron muchos elementos estructurales de la serie, incluso su estructura narrativa es distinta. Esta clase de traducción donde se cambia tanto la forma de la obra original, Umberto Eco lo llama hacer ver otra cosa. Y esto puede ocurrir por un cambio de muchas cosas o incluso de un solo elemento. Pero observemos lo delicada que es esta operación. Por ejemplo, en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ustedes recordarán que en la película quien ayuda a Harry a saber cómo respirar bajo el agua es Neville. Sin embargo, en el libro el que ofrece la ayuda es el elfo Dobby. Pero a pesar de que cambian los personajes, siguen cumpliendo con la misma función, que es ayudar a Harry. Así que el sentido original se conserva. Un ejemplo más radical podría ser ¿Dónde estás, hermano?, película de los hermanos Coen, que es una adaptación de la Odisea de Homero, donde se cambian los escenarios, la temporalidad, prácticamente todo, pero el sentido original se sigue conservando. Aquellos que ya hayan visto el live action de Cowboy Bebop se habrán dado cuenta de los muchos elementos que cambiaron y cómo modifican el sentido de la historia. Por ejemplo, se agregan personajes como la hija de Jet Black y se suprimen a otros, como a Ed, en historias donde era muy relevante. De nuevo, pondré un ejemplo enfocándome en la estructura narrativa. Cowboy Bebop, la obra original, es un anime que, como muchos, basa su estructura en el Kishotenketsu. No voy a profundizar en esta forma de contar historias porque ya hice un video sobre eso. Nada más voy a mencionar que esta forma es popular por ser una estructura narrativa sin conflicto. En la mayoría de los capítulos del anime, los personajes solucionan un problema que finalmente les deja un aprendizaje introspectivo. El live action sí ofrece una estructura narrativa más occidental, llamémosla, donde sí hay un conflicto y una lucha contra una fuerza de oposición, algo a que los protagonistas se enfrentan constantemente. El sindicato y Vicious. En esta versión es el grupo criminal el que representa el mayor obstáculo ante los deseos y los objetivos de los personajes.
Esto muestra no solo un cambio de contados elementos o de entidades narrativas, sino de toda su estructura, lo que finalmente provocó que cambiara el sentido de la obra. Se perdió el sentido original del anime, ese que lo ha hecho perdurar por años. Pudieron haber cambiado infinidad de cosas siempre y cuando hubieran respetado los problemas y temas filosóficos, llamémosle, que exploraba la obra original, que creo era su atractivo más importante y en lo personal mi favorito. Pero bueno, espero les haya gustado este video y también me gustaría saber qué les pareció Cowboy Bebop y su adaptación live action.